Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, en Querétaro, desea que este mensaje sea de aliento y edificación a tu espíritu. Mira tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias porque sabemos que aquí hay una iglesia sabia y entendida, Señor, que conoce tu propósito y que se mueve, Señor, en él. Te bendigo y te doy gracias porque tu palabra, Señor, siempre llega a nuestro corazón y nos transforma de una manera gloriosa. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Hay algo que quiero compartir en esta hora contigo. Hemos hablado acerca de entendimiento, ¿sí? Y creo que en este tiempo algo que va a sacar adelante a las personas, a la gente, pero sobre todo a la iglesia, es el entendimiento claro que tengas de lo que estás viviendo, de la circunstancia a la cual tú estás viviendo todos los días de tu vida. Si nuestro entendimiento no es claro, pues nuestra visión y nuestra actitud no va a ser clara, mucho menos nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque no solamente es conocer lo que pasa, sino es entender cómo tenemos nosotros que actuar. Amén. Entonces, hemos hablado acerca de esto, pero yo creo que todo lo que hemos visto, todo lo que se ha visto aún en el gobierno y aún entrando en un nuevo gobierno, una nueva etapa, una nueva forma, se dice que es la cuarta transformación de no sé qué, pero entramos en una nueva etapa, creemos algo que nosotros no dependemos del gobierno, dependemos de Dios, y cuando nos tomamos de la mano de Dios, las promesas fluyen para la iglesia. Dice que el mundo será cubierto de las tinieblas, pero sobre nosotros resplandecerá la luz de Jesucristo. Y solamente si somos entendidos en lo que estamos viviendo y en lo que estamos pasando, vamos a salir adelante y vamos a cruzar la orilla del mar juntamente en la barca con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, creo que esto es importante. Y creo que Dios quiere alertar nuestra vida, Dios quiere alertar nuestro caminar, Dios quiere alertarnos en todas estas cosas. Los servicios, las reuniones que se hacen para hombres, que se hacen para mujeres, que se hacen para jóvenes, que tenemos reunión general, es con ese propósito de abrir el entendimiento y que el velo que está delante de nosotros, sí, se ha quitado, porque hay una función y una tarea del enemigo. Dice que él ha venido para cegar el entendimiento y que no vea la luz de Jesucristo la gente, ¿cierto o no? Y él está, a través de muchas cosas, él está haciendo su trabajo y lo está llevando de una manera muy eficaz. ¿Sí? De tal manera que la gente se mueve como si Dios no existiera. La gente se mueve como si no pasara absolutamente nada, pero los entendidos resplandecerán, dice la Escritura. Amén. Entonces, quiero poner como base ese versículo que hemos hablado acerca del entendimiento y que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas 12:32 nos habla de los hijos de Isaacar, ¿sí? 200 principales que eran entendidos ¿en qué? En los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Era gente de influencia. Era gente que no se dejaba llevar por lo que estaba sucediendo, sino que tenían una estrategia para poder cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, como eran entendidos, discernían lo que estaba pasando y creaban una estrategia para poder caminar en ella. Y cuando ellos caminaban en esa estrategia, porque sabían y reconocían lo que tenían que hacer. Y cuando ellos reconocían, se volvían en guías y se volvían en líderes. La gente les seguía y la gente volteaba a verlos porque ellos tenían algo en su vida que se llama visión. Repite conmigo, visión es ver lo que otros no ven y hacerlo antes de que otros lo hagan. La visión es esa parte. ¿Sí? No solamente una visión natural, sino una visión espiritual en el discernimiento y en el entendimiento de la palabra.
Ahora, en el entendimiento, cuando hablamos de ello, en el entendimiento va implícito lo que es el conocimiento, lo que es la revelación, lo que es el entendimiento, lo que es la convicción, lo que es la fe y lo que es la vida. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la palabra, tenemos la palabra de Dios es la que nos da el conocimiento, pero cuando nosotros conocemos la Escritura, ese conocimiento va a producir algo y va a producir una revelación de la palabra. Y entonces viene un entendimiento, y cuando viene el entendimiento de la palabra, afirma nuestras convicciones en Dios, y la convicción produce fe, y la fe produce vida. Y entonces aprendemos a vivir en los tiempos que nos tocó vivir en esta generación. Amén. Entonces, el entendimiento es algo muy claro. El entendimiento es la comprensión correcta y el verdadero sentido que le doy a todas las cosas. Una comprensión correcta y un verdadero sentido que le doy a todas las cosas. Entonces, cuando dice entendidos de los tiempos, dice porque sabían qué hacer, ¿sí? Y se volvieron guías y se volvieron líderes. Ahora, ¿necesitamos como iglesia el entendimiento? El entendimiento tiene que ver con todo. Si nosotros vamos a la Biblia y vemos todas las veces que aparece la palabra entendimiento en la Escritura, tiene que ver con algo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿el entendimiento de dónde proviene? Del conocimiento. ¿Y quién da el conocimiento? Dios. ¿Sí? Entonces, el entendimiento proviene directamente de Dios. El entendimiento proviene de Él. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, Él nos da el consejo, que nos da la luz y nos da la apertura a ver el panorama de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que decidir, cuándo lo tenemos que decidir, de qué forma yo tengo que decidir. ¿Sí? Y ahorita quiero que vamos a ver más adelante, quiero ponerte esto como base porque quiero que veamos algo más adelante que es importante y te va a bendecir muy fuerte. Entonces, dice, vamos a ver varios versículos para los que están apuntando, te lo puedas llevar y puedas digerirlo también en tu casa. Deuteronomio, capítulo 32, verso 28. Dice la Escritura, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos, ¿qué? La gente que no escucha el consejo de Dios, ¿sí? Está privada de entendimiento. Puede conocer cosas, pero no puede entenderlas. Y tal pasa aún con la propia vida. Hay mucha gente que solamente existe, pero no vive. ¿Sí? Mucha gente que respira, pero no vive. ¿Por qué? Porque el consejo de la palabra es el que nos da la apertura para ver la luz de Dios. Por eso dice la Escritura, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y es una lumbrera a mi camino. Me dirige la forma en cómo yo tengo que vivir y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando no existe el consejo y yo no quiero escuchar el consejo de la palabra de Dios, ¿sí? Mi entendimiento, ¿sí? se bloquea, mi entendimiento se atrofia. ¿Por qué? Porque solamente vivo por inercia. Vivo los días contados y digo, ya se va a acabar un año. Sí, y la pregunta es, ¿y qué he hecho en mi vida? ¿Qué he invertido en lo espiritual? ¿Qué he invertido en lo interno? ¿Qué he invertido en mi corazón? No, pero es que en el transcurso de este año me compré 20 pares de zapatos, me compré 40 vestidos, me compré 30 bolsas, ya me compré el maquillaje de esto, ya los varones, ya tengo tantas cosas de aquí, me compré 2 coches, sí. Pero o sea, la intención y el entendimiento de por qué Dios nos proporciona la vida y qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que aprovechar el tiempo. Solamente sabemos que vivimos y existimos, estamos en enero, febrero, marzo, llegamos hasta diciembre y ahí se acabó. Pero el entendimiento te dice cómo aprovechar el tiempo, cómo invertirlo, de qué manera poderte relacionar con Dios, cómo hacerlo, las formas, cómo tú te puedes allegar a Él y puedes adquirir el propósito que Él tiene para tu vida, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, esto es lo que dice. Ahora, ¿por qué era importante? David le dijo a Salomón, su hijo, algo importante. Primera de Crónicas 22, 12 y 13. Me voy a ir rápido en esto porque quiero ver algo más. Dice, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos, dice,
¿Cuál te dije? Primera de Corintios 22, 12. Primera de Crónicas 22, 12 y 13, sí, estamos de acuerdo. Y Jehová te dé, dice, entendimiento y te dé prudencia para que cuando gobiernes Israel, guardes, ¿qué? La ley de Jehová, ¿sí? Déjale en el 12 tantito. ¿Sí? Dice, Jehová te dé entendimiento. ¿De dónde proviene el entendimiento? De Dios. Les comentaba algo acerca de esto, acerca del entendimiento. Y les digo que a veces nosotros oramos muchas cosas, pero no las entendemos. ¿Sí? Y no se produce nada. ¿Por qué? Porque no las entiende. Y en esto voy a pasar un poco más adelante. Pero el entendimiento viene de Dios y la prudencia sí viene de Dios. Dice, Jehová te dé entendimiento y te dé prudencia para que cuando gobiernas a Israel, guardes la ley de Jehová. Y dice el 13, entonces serás, ¿qué? ¿En la prosperidad está implícito el entendimiento? ¿Sí? Dice, si cuidares de poner por obra, ¿qué? Los estatutos, decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas y desmayes. ¿Eso de quién depende? ¿Sí? De nosotros. El esfuerzo, ¿sí? Y cobrar ánimo, y quitar el temor, y no desmayar y seguir adelante, sí, depende de nosotros. Pero el entendimiento Dios nos lo proporciona a través del consejo, ¿de qué? De su palabra. Ahora, dice el Salmo 119, 34. El salmista también sabía esto. Y el salmista decía, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo tu corazón. Si no hay entendimiento, no podemos guardar la ley del Señor. No podemos guardar la palabra. ¿Por qué? Porque podemos conocer. Y dentro de nuestro conocimiento podemos tener porciones grandes de la Escritura. Y cuando platicamos con alguien podemos decir la palabra. Pero cuando eres falta de entendimiento, tu actitud, aún tu propio testimonio, sí, no edifica a las personas, porque solamente el conocimiento está en tu mentalidad, en tu pensamiento, pero el entendimiento no ha gobernado todo tu ser para que te sujetes al consejo de la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Dice el 144, versículo 144 del 119. Ahora no me pusieron tiempo, ¿verdad? Qué bueno. Apenas llevo, ¿qué? 2 minutos. Justicia eterna son tus testimonios. Dice, dame entendimiento y ¿qué? ¿El entendimiento puede producir vida? Puede producir vida, porque ese es el canal. Te decía, el conocimiento de la palabra te puede llevar a tener el entendimiento de Dios, del propósito de Dios a tu vida. Y ese entendimiento del propósito de Dios a nuestra vida nos va a revelar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces eso va a generar una convicción. Mis convicciones van a ser fuertes a mis principios, porque no me voy a dejar llevar por situaciones o circunstancias que se generen a mi alrededor y que me quieran mover de mi posición, porque mi convicción es fuerte y la convicción depende de mí y la convicción produce fe. Por eso la Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Son principios afirmados. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, una convicción que vino de su corazón y de lo interno que Dios había generado. Entonces esa convicción se afirmó en la fe de decir, Dios me va a sacar de esto, Dios está conmigo, y esa fe produjo algo en mí que fue la vida. Por eso el entendimiento me puede generar y me puede llevar a que yo aprenda a vivir. Para poder vivir se necesita entendimiento, hermano. Hay gente que se levanta el otro día, ve las circunstancias de su vida, sí, y dice, ¿para qué estoy aquí? Mira, ¿no ves cómo estoy de esta manera? Y empieza ya a generar cosas a su alrededor que no son muy benéficas para su vida, ni aún para su espíritu, y entonces se quieren abortar del propósito de Dios. Dicen, ¿por qué estoy aquí? Ya no voy a la iglesia, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué me reúno? ¿Para qué? El problema es que no has entendido el propósito de Dios en tu vida. Conoces que eres hijo de Dios.
Sabes que Dios te hizo una nación santa porque lo lees en Primera de Pedro 2:9. Y eres un pueblo adquirido, pero no has entendido lo que eso provoca. ¿Sí? Lo que eso provoca. Y como no lo has entendido, sí, no lo has entendido porque no te has metido a buscar en la palabra. Si yo me pudieras decir aquí, ¿quién es Jesús para ti? Me podrías decir 3 o 4 cualidades o características de su naturaleza. Pero ¿cuántas características tiene Jesús para nosotros? ¿4? ¿5? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? A ver, alguien que me diga, ¿qué es Jesús para ti? El Señor, vida, Salvador, sustentador, el todo, el Rey. ¿Por qué a veces nos quedamos nosotros, hermano, en el límite? Porque no sabemos qué es Jesús. Y si no sabemos qué es Jesús, menos vamos a saber quiénes somos nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a veces solamente a Jesús lo vemos como una parte. ¿Sí? No sabemos que Jesús es, ¿qué? Rey de reyes, Señor de señores, resurrección y la vida. Él es el pan de vida, Él es el Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dador, Él es nuestro Padre, nuestra gracia, el poder, tantas cosas que vienen, hermano. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos el entendimiento de todo eso, ¿sí? ¿Qué te van a hacer las cosas del mundo? ¿Qué, hermano? ¿Qué? Pero cuando no tienes el entendimiento de quién es Dios, ¿sí? Tu problema, por muy pequeño, te rebasa. Y te acabas, ¿sí? Te acabas. Dile a tu hermano, Dios no te quiere ver llorando todos los días, dile. Dios no te quiere ver deprimido todos los días. El diablo sí, porque esa es su función. ¿Sí? Entonces, el entendimiento es algo muy claro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el entendimiento de Dios en nuestra vida es un entendimiento infinito. Infinito. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, el Espíritu Santo, lo primero que hace cuando viene es que nos abre el entendimiento. Lucas capítulo 24, verso 45. Lucas 24, 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que ¿qué? Cuando Jesús, después que se le aparece, después de que resucita y se les aparece a los discípulos y les enseña las marcas de sus manos y de sus pies, empieza por allí con ellos, pero ellos no entendían qué era lo que estaba pasando, no sabían que Jesús estaba con ellos, no sabían muchas situaciones. Entonces, cuando Jesús vio que ellos no comprendían, dice la palabra, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. ¿Sí? Entendidos en los tiempos, ¿sí? Que saben lo que Israel, lo que tu familia, lo que tú tienes que hacer, lo que la iglesia tenemos que hacer. ¿Sí? Y que aquellos dichos que tú pronuncias, la gente que está a tu alrededor te va a seguir, porque te vuelves en un líder, porque tienes visión. Ves lo que otros no ven. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de la palabra de Dios y el consejo de Dios está en tu vida y ese entendimiento te quita el velo y comienzas a ver las cosas como deben de ser y empiezas a ver como Dios ve, oír como Dios oye y producir como Dios produce, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces les abre el entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este mundo y todo lo que se está moviendo en esta época y en este tiempo, todas las cosas que te dicen que tú necesitas para poder vivir, todas aquellas cosas que la mercadotecnia está utilizando para poderte desviar del propósito de Dios, te dice tú necesitas esto, necesitas aquello y entonces te desconectan de lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes un entendimiento renovado. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, sino que transfórmate
Va a haber una transformación de toda tu vida, de todo lo que tú eres, por medio de la renovación de tu entendimiento. Cuando nosotros crecemos y cuando nosotros nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo hábitos, formatos y patrones de vida que a veces no producen lo que tiene que producir. Pero cuando viene Jesucristo y el entendimiento es claro, vamos a la palabra, lo conocemos a Él, viene el consejo de Dios, entonces eso viene a poder cambiar mi forma de pensar y tengo que cambiar todos aquellos hábitos, tengo que cambiar todas aquellas cosas que no me han edificado y comenzar a poner las cosas que tengo que poner en mi mente y tengo que renovar, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando renuevo mi entendimiento, entonces compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida. Amén. ¿Sí? Ok, entonces ya esta es la introducción para lo que te quiero decir. ¿Sí? Algo que me preguntaban, ¿sí? Hace algunos días, algunos de aquí hermanos, y me decían, ¿es lo mismo orar que interceder? No. ¿No? Dígalo bien, hermano. Estamos en confianza, hombre, no pasa nada. Cuando uno ora, platica con Dios, en decirle, Dios te pasó esto, hay esto en mi vida, o sea, como que la oración puede ser más tranquila, más. Entonces, si yo grito, estoy intercediendo. Sí. O sea, sí, Rafa. Sí. Hay una parte en la escritura de Ezequiel donde dice, y busqué hombre que hiciese vallado y se pusiera en la brecha, ¿sí? Para interceder. ¿Sí? Y la oración es algo que nosotros tenemos que hacer. La oración produce relación y produce conexión. Interceder es ponerse a favor de otra persona, ¿sí? Y poderse como intermediario para que Dios obre, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, sí son diferentes, pero de alguna u otra manera necesitamos nosotros saber cuándo tenemos que orar y cuándo tenemos que interceder. Y esto es cuando tenemos que tener un entendimiento claro de las cosas. Ahora, la religiosidad, el legalismo y aún todas las situaciones, los dogmas y normas que se establecen en una cultura cristiana ha sobrepasado mucho acerca de poner a funcionar nuestro entendimiento y solamente hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora, ¿es necesario orar? Orar es hablar con Dios, ¿cierto? ¿Sí? Pero el entendimiento me lleva a saber qué tengo que hablar. Por eso nuestras oraciones son a veces frustraciones a nuestras vidas porque no recibimos lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Porque no pedimos con entendimiento, porque no pedimos claramente lo que queremos o cómo lo queremos o para qué lo queremos. ¿Sí? ¿Creen que Dios escucha nuestras oraciones? ¿Dios te escucha cuando oras? ¿Por qué? Ahora, porque somos tus hijos, Dios te escucha. Ahora, ¿Dios te da lo que pides? ¿No? Pues entonces, ¿para qué pides? O sea, ¿para qué pides? Nosotros merecemos todos como hijos de Dios. ¿Sí? Pero es la parte donde tenemos que entender, ¿sí? ¿Por qué pedimos? Carlitos, a ver, dime. Ahora, si tienes un buen entendimiento, vas a pedir lo correcto, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Yo me imagino. ¿Sí?
Si no tienes un entendimiento alineado al propósito de Dios, no vas a pedir como conviene. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a mí hay cosas que en la Biblia me botan y me pegan en ese sentido, ¿no? O sea, yo tengo que pedir, sí. Otra parte dice que Dios conoce lo que tengo necesidad. Ay, 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 entonces, o sea, aquí dice esto y acá dice. Y luego también dice, pedís y pedís. Entonces, ¿voy a pedir o no voy a pedir? ¿O qué voy a pedir? ¿O cómo voy a pedir? ¿Sí? Entonces, llegas y culminas en esa parte. El entendimiento siempre va implícito la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría, porque cuando tú entiendes el consejo, te vuelves sabio. Porque entiendes que lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer porque Dios te lo está mandando y estás entrando en el esquema de lo correcto de Dios, en el diseño de Dios. Y cuando entras en ese diseño, entonces empiezas a pedir como conviene. ¿Cierto o no? Sí. Ahora, Santiago capítulo 4, verso 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Para ti qué podría ser un deleite? ¿Algo terrenal? ¿Algo material? Capricho, me gusta, sí. Ya, hermano, ya tampoco. Sí. Véngase a predicar. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Ahora, deleites. Cuando dice gastar en vuestros deleites, no quiere decir que Dios no te va a dar algo material, pero Dios no te va a dar algo, ¿sí?, que te puede perjudicar, que te puede dañar. ¿Sí? Dios no te va a dar eso. Tú te imaginas, tu hijo, 15 años, sale de la escuela y le compras un carro y le dices, ahí está. ¿Sí? ¿Tú crees que tu hijo va a respetar las señaléticas de tránsito? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene un entendimiento claro de las cosas. Y por eso vemos tantos chiquillos, ¿sí?, los accidentes provocados por jóvenes que vienen en estados inconvenientes y que provocan esos accidentes de tránsito. ¿Por qué? Dios es así, Dios es cuidadoso, Dios es soberano. Pero ahora, regresando a la oración, amén, ¿sí?, regresando a la oración. Cuando dice la palabra, allí en San Juan capítulo 15, vamos a leer San Juan capítulo 15. Vamos a ver desde el 1, ponme desde el 1, hija. San Juan capítulo 15, verso 1. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Nosotros somos los pámpanos. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pero dice 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Entonces, ¿por qué nuestras oraciones a veces no son contestadas? Absolutamente. ¿Sí? Ahora, cuando habla de permanencia, te habla de conexión. Ahora, Dios, fíjate, Dios es bueno y Dios es grande. Y el enemigo de nuestras almas
¿sí? No está interesado en lo que tú puedas tener, ni en tu posición, ni en los bienes materiales, ni en tu casa, ni en tu coche, ni en tu propia familia. El enemigo de nuestras almas está interesado en quitarte de la conexión que tengas con el Padre, en la conexión que tengas con Jesús. Amén. ¿Sí? Esa es la parte. Ahora, ¿por qué es necesario orar? Cuando tú tienes entendimiento, siempre vas a buscar la manera de orar, porque orar tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos en esta vida. Para tener una vida de victoria en el Señor, necesitamos orar. Para tener una vida de prosperidad necesitamos orar. Para tener una vida de progreso necesitamos orar. Para tener una vida de bendición necesitamos orar. Para tener una vida fructificante, una vida llena de la gloria de Dios, necesitamos orar. Nadie puede ser lleno de la gloria de Dios si no tiene un lugar secreto en su casa para orar. ¿Sí? Si no quieres decir amén, así dice la palabra. ¿Sí? Entonces, es el tiempo de tener nuestro entendimiento conectado a Dios para dejar de jugar a ser cristiano y a ser iglesia. ¿Sí? Dile a tu hermano, ya deja de jugar a ser cristiano, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que es en Dios y en la iglesia, ¿sí?, proviene de Dios. Y yo no puedo dar, ¿sí?, yo no puedo dar por algo que no tengo, algo que no he producido porque no he estado injertado en la vid, no he estado injertado en lo que produce vida. Tú te puedes estar esforzando por muchas cosas, ¿sí?, pero si no te injertas y si no te tomas de la vid, ¿sí?, no vas a producir nada de Dios. Nada de Dios. Amén. Orar tiene que ver con todo eso. ¿Sí? Orar tiene que ver con todo, con todo lo que nosotros podemos producir en Dios. Lo que le importa al enemigo es que nosotros estemos conectados con el que nos ha dado todas las cosas. ¿Sí? Por eso tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, ¿sí?, se puedan dar por añadidura, hermano. Añadidura. Algo que hemos estado compartiendo, y quienes han estado experimentando esto han visto que ha producido algo en tu vida. ¿Sí? Y les mencionaba, el secreto está en lo secreto. La Biblia dice, en ese versículo, en ese capítulo 6 de Mateo, la Biblia dice que cuando ores, tenemos que hacerlo de una manera, y les da un modelo, el Padre Nuestro. Pero también le dice, cuando entres a tu aposento, haz algo. ¿Qué tienes que hacer? Cierra la puerta y orando al Señor, lo que ores en secreto, Él te va a recompensar en público. Jesús, cuando iba a iniciar su ministerio, lo primero que fue a hacer es meterse con el Padre para poder tener la revelación, la dirección de lo que tenía que hacer. Y dice la palabra que estuvo en el desierto 40 días y estuvo allí, y el diablo llegó y lo tentó, y el diablo quiso bloquear el propósito, pero él estaba lleno de la palabra de Dios. Cuando tú oras, hermano, la circunstancia no te va a rebasar. Cuando estás conectado a Dios, hermano, ya no vas a estar deprimido todos los días, ya no te vas a querer levantar y decir, ¿cuál puente me aventaré, del de 5 de febrero? O cuál será más eficaz, o el tren a qué horas pasa. ¿Por qué? Porque ya no soporto esta vida, porque soy así, porque soy así. Y estás en una iglesia, hermano, eso da pena, porque no entiendes lo que Dios puede hacer. Y te estoy hablando del entendimiento que te lleva a poder tener una conexión con Dios. Estar en una iglesia no quiere decir que estés conectado. Estar aquí en este lugar no quiere decir que estés conectado con el propósito de Dios. Puedes estar, aquí está la iglesia, ver lo que está pasando, pero nunca te has conectado con el Padre. Nunca te has conectado con el propósito. Nunca te has conectado con Él. Orar es necesario, hermano. Doy gracias a Dios porque las oraciones, ¿sí?, de los miércoles, y cuando hay llamado oración, la gente asiste. ¿Quién ha venido a cegar el entendimiento de todos? Dice 2 de Corintios 4:4.
el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué ha pasado? Que aún a la propia iglesia convócalos a orar y la iglesia no asiste. Y estoy hablando de la iglesia global, la iglesia general. No asiste a una oración. Va a venir Miel San Marcos. Hasta te quedas a dormir allí un día antes. Oye, va a venir esto, va a venir fulano de tal. Yo quiero estar, yo quiero. ¿Por qué? Porque tu entendimiento te ha borrado del propósito. Dice la Biblia que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios no pueden manifestar nada si no viene del cielo, hermano. Si no viene de Dios. Y esto nos ha robado. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios nos quiere hablar a nosotros como iglesia. ¿Sí? Dios nos quiere zarandear a nosotros como iglesia, a que mantengamos una conexión con Él. El trabajo, la escuela, tantas cosas que han entrado a nuestra vida y que nos han robado, hermano. ¿Sí? Nos han robado. ¿Por qué? Porque hemos perdido eso. Hemos perdido eso porque no hemos entendido. Sabes que el diablo tiembla cuando tú, a pesar de todas las cosas, hermano, vas y buscas un tiempo para orar y recibir por parte de Dios lo que Él tiene para tu vida. Y no solamente para ti, hermano. La gente que está a tu alrededor te va a buscar. ¿Qué les vas a aconsejar? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a hablar? Lo que tú piensas no va a producir. ¿Qué les vas a hablar? Algo que tú has vivido, una experiencia donde tú has estado, algo que tú has experimentado en Dios. Eso es lo que vamos a hablar. Y el enemigo ha tratado de robar esa parte, ¿sí? De orar. No ores, no busques, ¿sí? No leas la Biblia. Ya te la sabes. Tú eres bueno, ¿sí? Tú te la sabes, la traes aquí y la conoces, ya aprendiste mucho durante tanto tiempo. No, hermano, aún estas reuniones, aún las reuniones de convivio que podemos tener, no puede suplir, hermano, un tiempo de oración que estemos conectados con Dios. Porque es donde Dios te habla. ¿Eh? ¿Por qué ha robado el entendimiento? ¿Y por qué ha robado el entendimiento? Porque cuando tú te levantas, hermano, lo primero que haces, antes, hermano, de ir y abrir el Face, abre el cielo y ve lo que Dios quiere para ti. Antes de que vayas y prendas la tele, que porque las noticias, hermano. ¿Sí? Y de allí después escuchas que ya pasó esto en un lado y que pasó esto en otro y que pasó esto en aquello y lo otro, y te vas tan deprimido a trabajar que te olvidas de Dios. Te olvidas de las promesas de Dios. ¿Eh? Abre el cielo, hermano. Abre el cielo. ¿Sabes cuál es el problema que existe hoy en día con la iglesia? La Biblia dice que todo lo que atares en la tierra será atado, ¿dónde? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que en el cielo no se escucha la voz de la iglesia. No se escucha la voz de la iglesia. El entendimiento es para saber cuándo tienes que orar y por qué. ¿Sí? Y cómo tienes que orar. ¿Sabes que el entendimiento ha sobrepasado aun cuando nosotros oramos? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender cómo orar. Dice, ¿qué pues? ¿Sí? ¿Qué pues? Dile a tu hermano, ¿qué pues, hermano? Oraré con el Espíritu, pero oraré también. ¿El entendimiento es bueno para orar? Pero a veces no oramos con el entendimiento. Les ponía un ejemplo a los varones. Yo tomo esto. Me hinco. Religiosamente, ¿eh? Señor, te pido que este atril se mueva para acá, Señor.
Y te pido que este atril se mueva para acá. ¿Sí? Te pido que este atril se mueva para acá. Y a veces así estamos. ¿Sí? Creo que esto necesita más unción. Creo que tengo que ayunar para que se mueva. ¿Para dónde quiero que se mueva? ¿Ya está acá? Señor, yo te pido que me cambies. Cámbiame, Señor. Quiero ser diferente. Quiero esto, quiero lo otro. Oye, hermano, hay que ir a la iglesia al culto. No, yo estoy ocupado. Hay que leer la Biblia. Estoy ocupado, mire. ¿Cierto o no? Oramos por algo que nosotros podemos hacer con el entendimiento de Dios en nuestras vidas. Queremos que nuestro esposo cambie. Iba a decir, ¿cuántas quieren que? Pero no. Vamos a poner nada más el ejemplo. Queremos que nuestro esposo cambie, pero nosotros, ¿sí?, no cambiamos. Es que yo estoy orando por mi esposo. ¿Sí? Yo estoy orando porque él venga a la iglesia. Pero en tu casa no lo atiendes, en tu casa lo maltratas, en tu casa te pones al tú por tú con él, en tu casa, bueno, digo las esposas. Pero a veces oramos por cosas, ¿sí?, sin el entendimiento, hermano. ¿Y sabes una cosa? Nos frustramos. ¿Por qué nos frustramos? Porque no lo recibes. Porque no lo recibes. ¿Sí? Estoy orando por un trabajo, hermano. Bueno, ¿ya fuiste a meter un currículum aquí y acá? No, pero estoy orando. Porque Dios es fuerte y Dios es soberano y Dios me dijo. ¿Sí? Y el domingo el hermano dijo que Dios me iba a dar un trabajo. Nuestro entendimiento se atrofia por las cuestiones religiosas. Dice, oraré en el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Amén. Entonces, tengo que entender yo que antes que todo, el entendimiento debe ser claro para saber qué tengo que pedir. Amén. ¿Qué tengo que pedir y cómo lo tengo que pedir? El problema o solución al problema de muchos es que la voz no se escucha en el cielo. ¿Por qué? Porque no estamos conectados al cielo. ¿Sabes que para orar hay que saber orar? Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿no? Enséñanos a qué? A orar. Enséñanos a orar. No le preguntaron, ¿cómo sana a los enfermos? ¿Cómo sanas a los sordos, a los ciegos? ¿Cómo, Señor? Los paralíticos, ¿cómo? No le preguntaron eso. Le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Tenemos que orar en el espíritu, pero tenemos que orar en el entendimiento. ¿Sí? Dios nos va a llevar en esa parte a darnos el entendimiento a través del consejo de su palabra, a través de lo que Dios hable a través de sus hijos, a que abra nuestro entendimiento y aprendamos a orar. ¿Sí? Y a que tú busques un lugar en tu casa y que digas, este espacio va a ser mi espacio que yo voy a usar para conectarme con Dios todos los días. Cuando una iglesia comience a hacer eso, la atmósfera va a cambiar y va a ser transformada. Tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar,
tus hijos van a cambiar. Porque te estás metiendo a una conexión. Todo lo que te pasa, ¿sí?, tiene una finalidad: desconectarte, hermano. Desconectarte. Si yo me desconecto de la vid, ¿qué va a pasar? Me voy a secar. Si la planta yo la desconecto de la tierra, se seca, hermano. Se seca. Si yo me desconecto de Jesús, me seco. Oye, pero si vengo a la iglesia, pero está seco por dentro. Sí, pero es que aquí estoy, pero estás muerto por dentro. No se trata de estar, se trata de cómo estar. No se trata de estar en este lugar sin tener nada, porque los días van pasando y no se produce nada. Pero si tú aprendes, hermano, a conectarte con un entendimiento claro, por eso nuestra oración es una iglesia sabia y entendida. Es como la unidad. Es como la unidad. Dios nos va a llevar a estar unidos no porque oremos por unidad. Dios nos va a llevar a estar unidos porque el entendimiento, sabiduría de Dios ha llegado a nuestro corazón y ya ha roto todos aquellos paradigmas y me ha enseñado cómo relacionarme con mi hermano, que lo tengo que amar, que es parte del cuerpo de Cristo, que lo tengo que soportar en todo, que tengo que amarlo como si fuera yo, porque es parte de la iglesia. Y en ese momento las cosas se van a cumplir. ¿Por qué crees que la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? Y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba preparada para recibir a la gente de afuera, porque todos tenían todas las cosas en común. ¿Cuántos quieren una iglesia unida? Tenemos que cambiar, hermano. Tengo que romper los paradigmas. Tengo que aprender a amar. Tengo que aprender a respetar. Tengo que tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Y en ese esquema, ¿sí?, la unidad se va a dar por default. ¿Por qué? Porque el entendimiento de Dios está sobre el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Una iglesia sabia y entendida en el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que orar. Tenemos que ir a Él. El entendimiento es algo muy, muy, muy especial en nuestra vida. ¿Qué hace la oración en nosotros? Nos va a llenar de Dios. ¿Sí? Nos va a conectar a Él. Nos va a conectar a Él. Ahora, ¿qué hay en Dios que nos pueda proporcionar? Dios es amor, paz. Todo eso que proviene de Dios lo vas a tener tú, hermano. Vas a estar irreconocible en estos días que vienen. En estos días. ¿Y sabes qué te van a preguntar? De seguro estás orando a Dios. De seguro te estás conectando con Dios. Porque vas a dejar de hablar como hablabas. Ya no va a haber queja. Ya no va a haber queja. ¿Qué te pasó algo? Ah, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Si yo voy a la iglesia, si yo te busco, si yo leo la Biblia, si yo trato bien a mi esposa, a mis hijos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Tu modo y forma de ver las cosas va a cambiar. Porque eres un hombre con entendimiento claro en Dios. Eres una mujer con entendimiento. Una mujer sabia que edifica la casa. No que con sus manos la destruye. El entendimiento en Dios. Primera de Juan 5:20. Vamos a leer este versículo último. Quiero terminar porque quiero que oremos. Dios quiere bendecirnos. Y ponte de pie. Primera de Juan 5:20.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcas quién es Él y sepas que estamos en Él. Por eso la Biblia dice: el que permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Porque pediremos de la manera y la forma correcta y recibiremos, porque estamos en ¿quién? En el que es verdadero, en el que es verdadero. Una iglesia entendida camina de una forma diferente. Una iglesia que entiende cuál es su propósito camina de una forma diferente. Alguien que entiende por qué Dios puso hijos en su regazo familiar, entiende y produce. Trabaja en ellos, ve por ellos, ora por ellos, los guía, los direcciona. Amén. Dios está llamando a que seamos una iglesia entendida en los tiempos, el tiempo que estás viviendo. Tus hijos están creciendo. Llegan y te van a llegar a preguntar si están en la escuela: oye papá, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Me dijeron en la escuela esto. Si tú no estás conectado, no va a salir una palabra de vida, no va a salir una palabra que edifique. Lo único que va a salir es: ay hija, estoy ocupado y ve con tu mamá. Es lo que va a salir. Pero Dios está está llamándonos a que seamos gente entendida en el tiempo, que sepamos qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer. Y asimismo, que lo que hablemos, la gente alrededor nos siga. ¿Por qué? Porque vamos en dirección correcta. El entendimiento no tiene que ver solamente con el conocimiento. El entendimiento tiene que ver con una conexión. ¿Por qué? Porque el entendimiento viene del Hijo. El entendimiento viene del Padre. El entendimiento lo da el Espíritu Santo para guiarnos y dirigirnos a toda verdad. Amén. El entendimiento no se da solamente por una oración. El entendimiento se da estando en la posición correcta. ¿Dónde? Tomados e injertados en la vida para producir vida. Cierra tus ojos. Muchas gracias por haber escuchado esta predicación. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentras como Príncipe de Paz Querétaro. Recuerda que puedes adquirir más predicaciones con el equipo multimedia. Que Dios siga hablando a tu corazón.